con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido como siempre, Juan José. Gracias, Jorge. Bueno, sobre la cantidad de mails y de distintas twitters que hemos tenido comunicaciones preguntando sobre qué va a pasar con la minería peruana, como han declarado diversas personas, se vienen proyectos muy importantes. Creo que Perú nunca ha tenido una cartera de proyectos como por ejemplo Toromocho, Cerro Verde, Constancia, Las Bambas, y el ingeniero González Rocha de Sauder ha declarado que están evaluando muy seriamente el tema de Tía María, lo cual nos pondría en un nivel muy importante, ¿no? Ahora, la cuestión está en el tema de exploración. Se necesita más apoyo, ¿no? Se necesita más apoyo y nuevos proyectos. Nuevos proyectos, ¿no? Así es. Bueno, ahora, por supuesto, pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. En los últimos años, el Perú ha perdido terreno como país destino de exploraciones mineras. ¿Usted cree que el gobierno debería de esforzarse para recuperar el terreno perdido? Amigos, ustedes tienen la oportunidad de contestar a esta interesante pregunta ingresando a nuestra página web www.rumbominero.com. Y a continuación les ofrecemos un muy interesante informe sobre minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero. Con gran éxito se llevó a cabo el Encuentro de Mineros y Proveedores MINPRO 2013, organizado por el Grupo Digama y presidido por el ingeniero Augusto Bertel. El evento se inició con una muy interesante y productiva rueda de negocios, en la cual Arturo Boulard señaló las reglas de la rueda y se dio la oportunidad a que más de 64 empresas proveedoras de bienes y servicios se reunieran de manera simultánea con el área logística de las principales compañías mineras que operan en nuestro país. En el transcurso de la tarde se llevaron a cabo importantes conferencias logísticas, en las que participaron destacados profesionales como Aldo Bresani, Hugo Alegre, José Luis Crespo y Michelle Villegas. Las exposiciones culminaron con una mesa redonda a la cual se incorporaron Gonzalo Rodríguez Mariátegui, Juan Albino, Mauricio Morales Oso y José Vargas Villavicencio. En los 2 días de MINPRO, los visitantes pudieron apreciar una gran oferta de productos con innovación tecnológica que fueron exhibidos por muchas empresas en los stands que se ubicaron en los salones del Hotel Los Delfines. El miércoles 30 se desarrolló la agenda minera empresarial y con tal propósito, Paul Remy expuso sobre manejo estratégico de crisis, José de Ecabe, respecto de la minería ilegal e informal, y Rodrigo Prialé sobre el Perú en la industria minera mundial. En el segundo bloque sobre agua y conflictividad social participaron Leopoldo Monzón, Elizabeth Valle, Mirko Henrich y Juan José Martans. En el tercer bloque sobre mecanismos de desarrollo regional estuvieron presentes Milagros Maraví, Carlos Adriancén Cabrera y Arturo Delgado. Finalmente, en el cuarto bloque sobre minería y desarrollo del Perú, expusieron Roque Benavides Ganosa, Augusto Bertel, Jorge León Benavides y Guillermo Chino, viceministro de Minas. Al concluir los bloques de exposiciones y conversaciones, el ingeniero Augusto Bertel entregó al ingeniero Guillermo Chino la agenda minera empresarial que resume los temas que se trataron en MINPRO 2013. En el cóctel de clausura se reconoció a la empresa minera Cerro Verde como la empresa que mejores prácticas logísticas desarrolla con sus proveedores. Ello debido a una encuesta que se realizó en días anteriores. MINPRO 2013. Está con nosotros el doctor Gerardo Novoa, director de asesoría tributaria del Grupo Verona. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás, Gerardo? Hablando un poco siempre en este programa de minería, ¿por dónde está el tema del régimen tributario especial en la minería peruana? Cuéntenos un poco para que nuestros televidentes puedan entender
por dónde se mueve hoy en día el régimen tributario en la minería peruana. En realidad el régimen tributario minero comienza hace tiempo, tiene unas normas especiales que permitían a las empresas mineras tener, por ejemplo, contratos de estabilidad tributaria, porque son inversiones de largo aliento, ¿no? Ya hay que invertir fuerte al comienzo para poder recuperar al final las utilidades de esa inversión, ¿no? Entonces una empresa minera puede celebrar convenios de estabilidad tributaria con el Estado para que se le estabilice el régimen tributario, ¿no? Y cuando entró el gobierno actual, el gobierno del presidente Humala, se hablaba mucho de las sobreganancias mineras porque estábamos en la época del boom minero, ¿no es cierto? Claro. Los precios altos y los costos manejables. Y entonces se habló de crearse unos impuestos especiales al sector minero. Entonces, cuando estábamos en la Sociedad Nacional de Minería asesorando a varias empresas mineras, veíamos cómo tenía que estructurarse este impuesto, que no debe ser un impuesto ciego a las ventas, como quería el Estado, sino tiene que ser un impuesto a la utilidad. Entonces creó el impuesto especial a la minería, que es un impuesto que grava el margen operativo, la utilidad operativa de la empresa minera, ¿no? Y que obviamente tiene muchas reglas técnicas. A la gran minería y a la mediana exactamente, porque los pequeños artesanales no, ellos no pagan ese impuesto, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahora? Este impuesto que fue creado en octubre del 2011, ¿no? Ha impactado en forma fuerte a las empresas mineras en esta época, que están en una época que ya no tienen las utilidades que se hablaban de que han bajado los precios minerales y han subido los costos en algunos casos porque hay que desbrozar más el tajo. No, y además que ha habido muchos conflictos sociales. Las empresas mineras tienen que hacer mucho más inversión social en el área de influencia de la mina, ¿no? Y todo eso impacta directamente en sus utilidades. Entonces dijimos, bueno, este impuesto especial que sea sobre el margen operativo, sobre la utilidad operativa de la empresa, pero además, ¿qué buscamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué le dijimos al gobierno? Que tenía que ser un impuesto que fuera deducible del impuesto de la renta. Y así ha sido. Este impuesto es deducible del impuesto de la renta que pagan las mineras. Y esto ha traído otros problemas adicionales. ¿Por qué? Como ustedes saben, tanto el canon minero como la participación de utilidades de los trabajadores mineros se calcula en función a la utilidad tributaria de la empresa. Entonces, cuando tú le creaste este impuesto, se creó este impuesto en el gobierno, que era deducible el impuesto de la renta, el canon y la participación de utilidades bajó. Y ahora que también las utilidades de las empresas mineras están muy de menos, ha caído bastante. Inclusive algunas empresas mineras están con pérdidas, ¿no? El canon ha caído de forma impresionante. Solamente en el último año, en el año 2012, lo que se ha dejado de recaudar por canon ha sido 1.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué dicen los gobiernos regionales? Oye, el gobierno tiene que compensar esa menor recaudación por canon, pero nosotros decimos, los tributaristas, pero las mismas regiones deberían impulsar los proyectos mineros, que es donde va a salir justamente las mayores utilidades, ¿no? Y eso no se ha dado, ¿no? Además está enmarcado esto por una ley, la ley del canon. El claro, canon simplemente es el 50% del 30% del impuesto a la renta. Nada más, hay menor impuesto a la renta, menor canon. Tienen que ser más eficientes, como usted dice, y dinero que duerme el sueño de los justos en muchos bancos. Este impuesto vino a reemplazar, en el caso de los que comentaba al comienzo, ¿no? Que había empresas mineras grandes que tenían grandes proyectos, Santamina, Milpo, Sauder, las grandes mineras Buenaventura, tenían firmado este convenio de estabilidad que no les aplicaba este impuesto. ¿Por qué? Porque el régimen de estabilidad era para todo impuesto que se creara en el futuro. Entonces, ¿qué se hizo? Se cambió lo que era el aporte voluntario, que fue creado en el gobierno de Alan García, por un gravamen especial, que no era un impuesto técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque el impuesto no se podía aplicar a ellos. Fue un gravamen especial que era un espejo de este impuesto, pero que las empresas mineras grandes, de grandes proyectos que tenían estos convenios de estabilidad, iban a pagar, ¿no es cierto?, para compensar este aporte voluntario. La gran mayoría de ellos ya próximos a vencerse, porque estos se dieron en la época del gobierno de Alberto Fujimori para lograr confianza y estabilidad en el tiempo. Hay como contratos de 10 y de 15 años, ¿no? Los de 15 años también tienen un poco más de plazo, pero también estaban por vencer, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, ¿y cuál fue la gran diferencia? El aporte voluntario iba de frente a la región y se trabajaba junto a los gobiernos regionales con las empresas mineras para desarrollar proyectos que fueran directamente a beneficiar a la zona donde estaba la empresa minera. ¿Qué ha cambiado? Que este gravamen especial que ahora aplica la gran minería es ingreso del Tesoro Público. Entonces sirve para pagar gasto corriente del Estado. Entonces ya no se va directamente. Entonces la empresa minera que se obligada a pagar este impuesto y este gravamen que va al Tesoro Público, y además tiene que invertir en la zona, porque si no, no tiene la licencia social que es indispensable para operar, ¿no?
¿Qué iniciativas hay para modificar la actual normativa tributaria? Nosotros hemos propuesto, a través de la Asociación de Minería y Petróleo, de minería ahora, que el petróleo ya tiene su propia sociedad, de que este impuesto se derogue. Porque además de este impuesto, ya tienen también que pagar la regalía minera. La regalía minera es una contraprestación por el supuesto uso de los recursos naturales no renovables que hace la empresa minera. Entonces ahorita la empresa minera tiene que pagar impuesto de renta, tiene que pagar el impuesto especial a la minería, tiene que pagar la regalía minera. Todos estos gravámenes eran de repente aceptables en la época que la minería pues tenía este boom de precios altos, pero ahora hay que modificarlo. Hay que modificarlo. Nosotros hemos propuesto al gobierno, pero lamentablemente el gobierno no tiene forma de poder reemplazar estos ingresos que ya lo tiene presupuestados. Claro, está un poco encamisetado. Exactamente. ¿Qué significan los cerca de 2.000 millones de dólares que produce la minería ilegal e informal, a la cual se le está permitiendo hasta el 2016 continuar en este proceso? Sí, devastan bosques, contaminan ríos y peces, esclavitud silenciosa. Y lo peor, Juan José, le dan un tiempo, una vez más, le dan un tiempo para que se formalicen y al final ni siquiera se respeta el tiempo para formalizar. Eso es lo peor. Este fue un decreto legislativo que se dio hace 2 años, justamente hace 2 años, en el decreto legislativo 1105, que dio un plazo de 24 meses para que todos estos informales y ilegales, ¿no? Que estaban justamente depredando los bosques, contaminando el medio ambiente, y que además no pagan impuestos. Obviamente es verdad, tú dices, el 20% del oro que se produce en el Perú proviene de la minería informal. 20%, estamos hablando de miles de millones de dólares que no están pagando impuestos de renta, no pagan IGB, no pagan este impuesto. Bueno, este impuesto no aplica en teoría porque son pequeños, pero ¿cómo puede hablarse de pequeños productores mineros artesanales cuando están facturando 50, 60 millones de dólares al año? De pequeños no tienen nada. No tienen nada. ¿Qué pasa? Este gobierno lo que ha hecho es simplemente ceder ante una presión de una mafia, porque para mí es una mafia, ¿no? La minería informal, que lo que ha hecho simplemente es extender el plazo que ya había la ley dado y que no puede modificarse por un decreto supremo. Es un principio básico del derecho, que una norma de menor jerarquía no puede ir contra una de mayor jerarquía. No solamente eso, doctor, no puede modificarse bajo el yugo de un bloqueo de carretera. Exactamente. Es un delito, un chantaje. Hoy en día bloquean una carretera y logran su propósito, sí. Bloquean otra carretera. Golpean policías. No, muchos de mis clientes me dicen, doctor, ¿qué vamos a hacer? Si la única forma de obtener respuesta a este gobierno es cerrar una carretera, nosotros lo de la CONFIE, la Sociedad Nacional de Minería, vamos a tener que ir a cerrar carreteras, porque es la única forma que nos escuchan, ¿no? Sí, yo participo. Entonces, no puede ser que esa sea la forma de que uno pueda obtener algo del gobierno. Sí, nuevamente cediendo y escuchando al ministro de Medio Ambiente. Yo me he reunido muchas veces con el viceministro de Minas, Guillermo Chino, el ingeniero Chino, y le hemos explicado de esto, porque conocemos de cerca la problemática de la minería y sobre todo de la minería informal. Tenemos clientes que, ¿qué pasa? Que al formal, a la empresa minera formal que paga sus impuestos, que no depreda bosque, que cuida el medio ambiente, le dan duro. No, la SUNAT tiene todos los meses ahí revisando, y a esto digo, no es posible que ese sea... El garrote para uno, claro, y la zanahoria para otro. Hay que ampliar la base tributaria también en minería. Exactamente. Ampliar la base tributaria, que se formalicen. Definitivamente, a mí me parece que el gobierno tiene que dar también las facilidades, pero también no podemos dar una imagen a los ciudadanos peruanos, los que somos peruanos y queremos a Perú, de que simplemente a punta de golpes se arreglan las cosas. Acá hay que golpear, ¿no? Hay que cerrar carreteras, golpear policías, y entonces el gobierno tira para atrás de nuevo y lo manda al 2016, año en el cual ya otro gobierno tendrá que encargarse. Sí, exactamente. ¿Verdad? Eso, al año del proceso electoral. Eso es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Yo creo que eso, tanto el ministro, los ministros tienen que hacer algo, porque no puede ser que hoy en día tengamos, digamos, tiempos que se les dan para formalizarse. Usted como doctor debe entenderlo más que nosotros, y que simplemente se diga, no, vamos a extenderlo hasta el 2016, que se friegue el siguiente gobierno. Exactamente, eso no puede ser aceptado. Yo creo que no puede ser aceptado. Ok, doctor, muchísimas gracias por venir al programa y esclarecernos algunos temas tan importantes tributarios. El doctor Gerardo Novoa, ¿no? Así es. Director de asesoría tributaria del Grupo Verona. Doctor. No, gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran a su disposición. Okay. Gracias. Bien, a continuación vamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. En Puno se ubicará una base militar para combatir la minería ilegal.
¿Usted cree que deberán instalarse más bases en otras zonas de operaciones mineras ilegales? Sí, 89%, no, 11%. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Juan José. Al contrario. Enseñarles, por supuesto, la revista Rumbo Minero, revista líder del sector minería. Si usted quiere ser proveedor de la industria minera, pues tiene que estar con la revista líder del sector minero. ¿No es Así es. Y también la revista Perú Construye, su mejor herramienta de información de todo el sector de la construcción. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya terminado minería. Después de estos comerciales, por favor, acompáñenos en nuestro programa Perú Construye. En lo que es Rumbo Minero, muchas gracias.